Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan hoy de Norte, Centro y Sudamérica y de otros continentes en este domingo 2 de julio del 2023, en esta 50ª conversación a los hombres de la nueva tierra por su mensajera Josefina Chacín Duchamp, quien nos dejó físicamente hace 16 años, pero hoy más que nunca está presente en estas conversaciones. Y como lo prometimos, hoy tenemos la segunda parte de esta fantástica entrevista que tuvimos la semana pasada con el escritor y amigo y cuentacuentos de Guillermo Arciniegas, quien nos va a dar esta segunda parte, nos va a ampliar toda la información en todo lo relacionado al mensaje, al mensaje a los hombres de la nueva tierra, su convivencia con el mensaje y toda lo que ha sido su vida con todo esto que él ha venido viviendo, lado de la mensajera y su vida en la comunidad y su vida afuera de ella. Entonces nos enlazamos desde Ciudad de México hasta Bolívar en el estado de Missouri, en los Estados Unidos. Mi estimado Guillermo, muy buenos días, te saludo y como siempre te escuchamos. Buenos días. Bueno, aquí son casi buenas noches en Missouri. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, saludo cordial. Un saludo también a todos aquellos que hicieron comentarios en privado, públicamente en el board de YouTube. Muchas gracias. Tomando en consideración que tanto tiempo sin vernos, agradezco que hayan participado y no podía responder a cada uno, o sí podía, pero soy un poquito flojo. Entonces aprovecho y ya doy un saludo, una respuesta general Muy de bien, aprecio. Bueno, sensacional. Pues bueno, no sé con aquí qué estamos. quieras, qué quieras darle continuidad a la conversación Sí, de la semana pasada. Me imagino que ya tienes más o sí. menos Sí, una tú idea. puedes tener una primera pregunta o yo me lanzo. Me he dado Pues, cuenta que una hora es muy poquito tiempo y voy a tratar de ser concreto, porque yo soy, como tú dices, un cuentacuentos. así es. Recuerdo, recuerdo en la convivencia cuando estaban los cuidos de los padres y a mí me tocaba el cuido. Sí. Muchos padres llevaban a los hijos allá a los columpios y a jugar y a corretear. Y yo lo que hacía era sentarlos alrededor y les contaba un cuento, pero era un cuento que no existía allí, que yo lo inventaba. Y entonces miraba las caras de uno y de otro y estaban ahí y se iban sumando, ¿no? Cuando me daba cuenta tenía un grupito de 15, 20 niñitos ahí adormecidos. Tienes una Sí. buena habilidad para eso. Pues Y maravilloso. sobre todo que le vas creando la expectativa y cuando ya decae la tensión, vuelves a inventar algo y así va. Sí, Es parte de la vida. así es. Bueno, podría comenzar, sí, yo hice dos anotaciones, sobre todo para que no quede en el aire. Una fue en relación a un texto que recibí de un personaje muy amigo, Sigfrido Latuf, cuando no, él me explicaba toda su posición acerca del fracaso de la colectividad y yo no quiero abundar mucho en eso. Y la otra es, una persona hizo un comentario interesante allí cuando estábamos conversando, preguntando que si Guillermo podía explicar cómo era su día a día. Y dije, bueno, esto se puede responder rápidamente. Entonces, para el primer caso, am, cuando hablé de este fracaso, yo lo veía como un fracaso necesario. Es como parte de nuestra evolución. Yo recuerdo que en la Nueva Tierra había un pasaje que explicaba, y a mí me encantaba, que también está en un mensaje de Jesucristo, cómo se cumple
en paso a paso eso en cada uno. Por ejemplo, hay un momento en que se habla de la ley y dice que la ley está allí, no, en realidad no la vamos a cumplir, es para reconocer nuestra impotencia. Ujú. Y al reconocer nuestra impotencia, que es una especie de falla, es cuando Dios hace, es decir, solamente apocándonos, digamos. Y ha sido mi experiencia. Y después viene el otro paso, que es un poquito más adelante, como cuando el hombre empieza a dejar su propia eh, forma de pensar y de hacer para seguir la voluntad de Dios. Y después hay una nota abajo que dice, esto también es una ley o es ley y también es un trabajo. Y entonces yo aplico lo mismo, yo aplico la misma reflexión que hace Josefina. Al final te das cuenta que eres impotente para cumplir eso. Y entonces reconoces tu impotencia ante Dios. Esa es más o menos mi idea. Entonces no veo la palabra como algo negativo. Me viene a la memoria el poema de Gibran, Ajá. derrota, derrota, mi inmortal valor, mi rutilante espada, mi rutilante escudo, dice, y mi desafío de mí mismo. Por ti he comprendido que ser entronizado es ser humillado, o que ser entendido es ser rebajado. Es decir, no hay, es lo de Pablo, dice, en mi debilidad está mi fuerza. Una vez que concientizas que no eres tú, que no es de ti que va a surgir la conciencia, sino que es la vida la que te va a entregar eso. Dejas todo intento, digamos, racional, convencional, tu esfuerzo mismo. Tú solo tienes que poner a tu disposición lo que puedes en el día a día. That's it. Eso es todo. Eso es lo que podría decir, ¿no? Claro. Que esa derrota ha sido para mí valorada. Me ha enseñado a bajar la cabeza, a reconocer que solo Dios es quien. Y otra cosa es que a veces las personas creen que han llegado a un estado que no tienen. Entonces creen que viene el mensaje. Si tú eres humilde y te das cuenta que eres humilde, ya no eres humilde. Exacto. Y la nada no se da cuenta, como decía Josefino. Y por eso es cuando dice Eileen que el librito no quería publicarlo. Dice, no, estas personas van a creer que ya viven esto y no es así. Este, una vez, yo tenía un compañero allí con quien hablaba mucho, lo cité, el Ignacio Seba. Sí. Y él me ayudó a comprender algunas cosas recién llegado. Por ejemplo, el concepto de la naturaleza humana no era fácil. Y él insistía mucho en ese concepto. Y recuerdo una vez que estábamos al acecho allí de una palabra llamada conciencia, y él le dijo a Josefina, siempre era convivencia, Josefina, Mimi, le decía, yo lo que me di cuenta es que ninguno de nosotros tiene conciencia. Y ella se quedó pensativa y todos hacían la expectativa con los ojos abiertos a ver qué decía ella. Mimi se nos quedó mirando y dio su veredicto. Dijo, sí, Ignacio tiene razón. No, ustedes no tienen conciencia. Y para mí eso fue una liberación, digamos. Es sentir que alguien nos ve y nos da una lección, nos enseña. Ustedes tienen que superarse, ustedes están en el proceso. Y al final solo Dios nos saca de allí. Y lo otro era, la persona que preguntaba por el día a día. Bueno, el día a día era muy sencillo. Era trabajar, levantarse temprano, desayunar, cada uno a su oficio, el herrero a su oficio, el zapatero a lo suyo, el agricultor, que era yo, el fruticultor, el otro. Y todo el día era el trabajo, la conversación, el almuerzo, y al final, en la tarde, a veces un rato de meditación. Allí no había, allí no había altares, no había velas, no había uniformes, batolas, eh, no había cultos, digamos. Era la vida simple, la vida de cada día.
Es decir, uno no imagina que eso tenga que ver algo con lo espiritual, pero en la interacción con el otro o en el esfuerzo en tu labor, en la dedicación que tenías en una circunstancia cualquiera que te presentara la vida para renunciar o para no renunciar, allí estaba el detalle de las diferencias, ¿ves? Eso, te puedo hacer una pregunta. Sí, claro. Eso que estás diciendo en el mundo o en el mundo actual o en esa conversión del mundo en donde tú estuviste tantos años, cuando tú sales, ¿no?, en ese éxodo y vas a vivir a Estados Unidos con tu familia, yo creo que, digo, yo pienso que fue muy difícil o si no fue difícil, ¿cómo fue exactamente el llevar tu rutina diaria a la vida de una rutina totalmente diferente en el mundo donde tu rutina es en base a sobrevivir y a convivir con las personas con las que tienen otra conciencia totalmente diferente a la tuya? ¿Cómo se lleva a cabo eso? ¿Cuál es la Sí, diferencia que tú viviste y cuál es la diferencia que tú percibiste del entrenamiento? Porque es claro que tú ya tenías, por ejemplo, para salir a ese mundo en ese momento. sí, como te dije en la entrevista pasada, no fue fácil, pero ya tienes unos ciertos parámetros y sabes en qué momento puedes decir sí o puedes decir no. Recuerda que yo estaba bastante ocupado, tenía que estudiar de noche, tenía que trabajar de día, tenía 7 hijos, es decir, Sí, por con eso. cada uno con sus necesidades y atender. Entonces la vida misma me creó las condiciones para decir, mira, tú no tienes tiempo de voltear a la derecha y la izquierda. Entonces era cumplir mi misión de padre. No digo que la cumplí a cabalidad, Claro. quiero decir que sabía que debía cumplirla y trabajar lo más eficiente que pudiese y emerger. Eso es Ya. importante, eso acabas de decir. ¿Por qué dices que no la cumplías a cabalidad? Bueno, es decir, cuando yo no me creo en mis estándares de exigencia, ah, yo tengo como una mira un poco, soy bastante exigente y siempre, en vez de ver el aspecto de logro, veo más bien el aspecto de lo que me falta. Es, me gusta más ser así. ¿Te gusta Soy más? conmigo ¿Te mismo gusta me más? gusta, sí, conmigo mismo soy más juez, más exigente. Con el otro me gusta ser más flexible y más solidario. Ahora, con toda esa, am, ¿cómo te digo? Con toda esa familia, olvídate que tú tienes espacio para ti mismo. La vida, Juan Pablo, la vida está diseñada para sacarte de ti mismo. Si tú te casas, Josefina decía que el matrimonio era una excelente experiencia para la vida espiritual, para la negación propia, para ceder en el amor. Los hijos, cada circunstancia que se te presenta. Y entonces el día a día del trabajo es ese ganarás el pan con el sudor de tu rostro. Es decir, yo no me creía especial porque venía de la granja. Yo estaba afrontando lo que cada individuo particular asume responsablemente para surgir. La diferencia es que ahora tenía una conciencia, es decir, trata de ser honesto, es decir, trata de no mentir, trata de no alcanzar poder pisando al otro, ayuda en vez de pensar en ti, etcétera. ¿Sí? Es más fácil en la colectividad porque encuentras personas que entienden lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, sí, también Es- porque afuera estás trabajando por una remuneración sí, económica y adentro era totalmente diferente, ¿no? sí, Habían cosas que estaban resueltas a nivel material y afuera sí, no, afuera la exigencia económica era mucho más grande que todo lo demás. sí. Y también el dinero se invierte en lo que no es para uno mismo, es decir, los hijos,
hay tantos gastos, tantas cosas, entonces no queda nada ahí. Afortunadamente, nunca pretendí tener más allá de lo necesario, incluso antes de entrar a la granja. ¿Ok? Este, quería, antes de que se me olvide, te iba a decir, quería comentar algo de los libros que escribía ya cuando estuve en la colectividad para entrar, porque estaba pensando dejarlo para el final, pero al final se me va a olvidar, esto tiene, entonces lo tenía pendiente y eso me va a dar pie a decir algunas cosas interesantes a medida que no que los explique porque son varios, pero a medida que los como presente. Ok. Por ejemplo, los fui sacando del baúl porque no es que los leo, pero por ejemplo este fue mi primer librito. En ninguno de estos libros está a la venta, entonces no creo que los puedan conseguir, pero es como para darte una idea de que tuve una trayectoria. Ok, El primero es sí, el que pusiste allí en la portada. Es aquí, sí, ¿no? Es sí, aquí. Ese sí, libro es una experiencia que cuento desde que tuve con intensidad mi experiencia de joven hasta poco tiempo después de conocer a Josefina. Y entonces allí, si yo lo escribiese, quizás lo diría de otra forma, ¿no? Pero en resumen, te puedo decir que mis libros todos son como son cartas de amor es- al mensaje y a la mensajera. Si cada uno de esos son testimonios, este es un testimonio en- y me concentro sobre todo en la parte de la búsqueda del yo, que fue un tema que me conmovió mucho. Después, el siguiente, digamos que era más, todos son autobiográficos, ¿no? El siguiente creo que fue un librito de poesía, que ya no sí, recuerdo el orden porque ha pasado mucho tiempo, pero bueno, no importa. No, sí. Entonces no, fue Poemas de la Vida. Poemas de la Vida. Yo he estado pensando en reeditar este librito, ah, porque contiene un tipo de poesía que no es muy apreciada en el mundo académico, en el mundo literario. Pero a mí esto está pregnado de vida. Es decir, sí, lo he estado releyendo. Yo recogí entre los muchachos que escribían poesía, ah, bueno, uno no era muchacho, pero la mayoría de ellos, y les pedí sus poemas y accedieron. Y dije, "Uy, yo quiero hacer como un recuento de lo que ustedes dicen". Y Josefina lo vio bien y me apoyó. Y entonces a cada uno le hice una presentación. Este, entonces tuvimos como una emoción en ese momento al presentarlo. Y yo me incluí al final. Lo recuerdo aquí, los autores, por ejemplo, son José Francisco Martínez, sí, que fue un gran amigo mío, al quien yo recuerdo que fastidiaba muchísimo. Le tocaba el ego. Bueno, sí, y conversamos. Él fue en su época guerrillero, fue profesor universitario de psicología. Es un personaje súper interesante, pues. Yo te puedo decir que allá, con cada persona había u- como un historial, ¿sí? No importa que no hubiese estudiado una carrera, no importa, todo te decía que cada uno allí era como único y cada uno iba a manifestar un aspecto distinto de esto que estábamos percibiendo, ¿no? Está Ignacio Seba, a quien lo mencioné, está Javier Seba, los dos hijos de Amado Seba, quien fue el primero, no, no fue el primero, quizás fue el segundo con quien hice las reflexiones. El primero fue Guillén. ¿Cuál otro? Está Andrés Gregorio Díaz, interesante, me gustaban sus poemas. No quiero olvidar a ninguno. Rolando, hijo de José Francisco, eran como 6 o 7 y al final. Entonces, por ejemplo,
cuando lo estaba hojeando, dije, oye, quisiera compartir este poemita con el público de Juan Pablo, porque a veces las personas piensan en la vida espiritual como algo, tú sabes, tú te arrodillas, oras, te pones en posición de loto y de pronto alcanzas o llegas a escuchar una voz de ultratumba. No, esto era una batalla, una pelea frontal en la vida contra ti mismo. Fíjate, voy a leerte uno que es tan sencillo que me gustó y que te dice, yo creo que yo me veo reflejado aquí, dice, se llama Variaciones del alma. A veces me siento desolado y vacío y deseo estar muerto. A veces vivo lo sublime y me siento en paz y armonía con todo lo presente. A veces siento el peso del cuerpo y de los años y veo la vejez que se aproxima. A veces me siento tan joven y feliz que si no veo mi faz en el espejo, creería que tengo 20 años. A veces soy tan necio y tan ligero que después me he sentido arrepentido. A veces basta un solo recuerdo para sentirme voluptuoso. A veces estoy tan enamorado de la vida y del amor que siento mi corazón sumergido en una llama que arde sin consumirlo. A veces puedo amar, comprender, tener paciencia y a veces una sola palabra me trastorna y caigo en la violencia. A veces siento el fermento de la infatuación y me asquea sentir el malestar de su hinchazón. A veces todo me parece lo mismo y a veces todo me parece nuevo y distinto. A veces me siento agradecido de la vida y sigo caminando a pesar de mí mismo. A veces, en aquellos momentos cuando estoy frente a ti, siento veneración y te pido me guardes siempre en tu gran corazón. ¿Ves? Entonces, cuando escuchas esto, aquí José Francisco se está desnudando. Bueno, no leo de otros porque tendría que pedirles permiso, pero José Francisco está muerto. Yo creo que él me permitiría. Este, y esto era nuestra vida. Nuestra vida es esto. Yo el último librito que escribí se llama, es de poesía, Entre la nada y la vida. Y lo que dice es precisamente que a veces uno vive estos momentos de contacto con el Señor o con la energía que viene de Él o indirectamente con el amor. Y en otros momentos estás en ti mismo y vives ese sentimiento como lo expresa Él, ¿no? Es una nada que no es positiva, sino negativa, ¿ves? La vives en sentido negativo. Entonces nosotros somos ese vaivén que Él expresa. En el Yo en Cristo resucitado hay una página de Mimi donde escribe un poemita y que luego ella va explicando estrofa por estrofa y dice aquello de que Dios tiene un vehículo que a tu disposición está, ¿no? Habla de la conciencia y nos dice que podemos escoger o este o el otro espíritu. Entonces, en resumen, somos eso. Entonces, para ir a la pregunta de la señora que me preguntaba qué hacía o qué hacíamos nosotros. Cada uno estaba en una especie de trabajo de interiorización, de que cada circunstancia te podía poner en una situación de elección. Y elecciones que son muy sencillas de detectar. A veces eran conciencia o conveniencia. A veces era humildad o soberbia. Mira, hay un evento que se presentó en la granja que se llamaba la autoevaluación. La autoevaluación fue un momento interesantísimo para todos. Cada semana nos sentábamos allí en plena convivencia en la noche y Mimi nos había mandado un cuestionario muy sencillo, que era sencillamente di si en esta semana tú encuentras que has ido contra tu conciencia y has seguido tu conveniencia o has podido seguir la conciencia. O, por ejemplo, has tenido una situación de negación propia
y no fuiste capaz, ¿no? O si has respetado la libertad del otro o has impuesto tu autoridad. Entonces las personas iban adentro en silencio y trataban de decir sí o no. Era interesantísimo y tenía su fuerza. Decía respeto humano o sinceridad. Es decir, has sido sincero con la persona con la que hablaste, o por respeto humano no has sido capaz de expresarle la verdad de lo que piensas, por ejemplo. Entonces eran 7, 6 puntos interesantísimos. Y ese mecanismo de autoinspección, eso venía del Señor. Eso era una herramienta em, súper útil para nuestra vida, ¿no? De hecho, ya no se pudo seguir. En la segunda oportunidad que intentamos, ella dijo que no estábamos preparados para eso. Empezaron. Ella captó que cuando ya llegamos allí, el yo se llena de repliegues, de capas, para no dejarse descubrir. Entonces ella nos dijo, el yo es como un mono, decía, le vas a dar un palo y se agarra el palo, ¿ves? Entonces no vio que siguiéramos, que no teníamos en ese momento la preparación y no se dio más el experimento, pero yo lo disfruté. Y eso queda para tu vivir, digamos, tú estás siguiendo eh, una pauta práctica. También el librito de la nada que ella escribió te da muchas pautas prácticas. También hay un escrito interesantísimo, quizás Ilen lo va a presentar un día, cuando estás despierto y cuando estás dormido. Muy práctico también. Lo publicamos en Libertad y Conciencia. Cuando yo dirigía el periodiquito, yo le pedí a Mimi el permiso para publicarlo. Y allí está detallado y tú te ves retratado en tu actitud. Es decir, y es mejor que busques, mira, es mejor que busques la actitud en ti, que no es, y no que no que creas que estás viviendo la otra. Esa es mi posición. Es preferible que tú te sientes a la mesa de último para que cuando el Señor venga te pase al primer puesto, ¿no? Y no que te sientes de primero y creyendo que estás con Él y después Él te mande a la parte final. Esa es la forma de pensarlo. Okay. Otra cosa interesante acerca de estos libros, pues yo dije que eran cartas de amor, es porque yo descubro el femenino de una manera asombrosa, ¿no? Como nunca antes lo había encontrado en los textos o sugerido en los libros de mística. Déjame hacer una pausa para explicarte por qué. Porque este punto es muy importante. Lo que encuentro yo en el mensaje es lo siguiente. Después de haber leído una serie de escritos serios en torno a la búsqueda, ¿no? De tipo religioso, de tipo filosófico, tú puedes percibir en la mayoría de las religiones que hay una dualidad, y en esa dualidad, que viene hasta de Zoroastro, digamos, en la materia es negativa en general y el espíritu es como lo positivo. Entonces aparecen como opuestos y esa es la lucha. Y eso hace que las religiones terminen conduciendo al hombre a una especie de angelismo, ¿okay? Donde tratan de superar lo material para alcanzar lo espiritual. Josefina decía que la mayoría de estas religiones eran eso, angelismo, que habían sido positivas en un momento para llevar al hombre a su evolución hasta este momento, en donde materia y espíritu empezaban a unificarse. Entonces el mensaje viene a rescatar, a sublimar esa parte de materia que en cierta forma el hombre ha rechazado o ha tomado como tentación o como obstáculo, ¿ves? Entonces eso es lo que hace que el mensaje te invite a incorporar a la vida espiritual toda esa cotidianidad que en otro momento se veía como, bueno, está ahí, pero el monje más bien es preferible que corte con esto y
se meten al convento o el budista se mete en la cueva, no había esa conciencia para unificar como en el mensaje. El mensaje te llama al rescate de la materia. Es el espíritu que ahora va a tomar la materia y le toca al ser humano, le toca al individuo en su ejercicio de libertad ofrendarla a Dios. Entonces nosotros somos ese Caín que hizo la ofrenda mal hecha y ahora tenemos que tomar ese mundo material, ese mundo de la familia, ese mundo, todo lo que nos atañe como seres históricos y ofrendarlo al Señor, rescatarlo. Y en ese aspecto está incluido el femenino, porque el femenino visto, bueno, tú recuerdas, tú debes haber leído estas religiones nuestras occidentales como cristianismo, judaísmo, el musulmán, digamos, el islam, Sí. son patriarcales. Es decir, la mujer es una cosa ahí al lado, a la izquierda, es como está ahí como de, bueno, es el hombre el centro allí, ¿no? Y las mujeres rezan allá atrás, como yo incluso el hinduismo tienen algunos, fui a templos Hare Krishna donde las mujeres estaban rezando allá y los hombres delante del altar. Es una concepción muy, muy válida para todos, pero el mensaje no. El mensaje llega y te dice, mira, masculino y femenino son realidades que vienen desde la eternidad proyectándose hacia nosotros, desde que el ser se manifiesta como voluntad y allí hay una expresión de lo femenino, ¿ves? Entonces son complementarios, son uno, son parte de una unidad. Entonces el mensaje le da una redimensión a la mujer como totalidad, a la mujer no solo como complementariedad del hombre, sino como ella en sí misma. Tiene una fuerza. Con Josefina tú aprendes a valorar la existencia de la mujer. El aspecto de madre de Dios que está desplazado en Occidente, que en algunas culturas orientales lo hay, ella lo incorpora. Entonces Dios es madre y padre. Eso es a veces escandaloso, novedoso, pero yo percibía eso en mí. Al ser humano se le enseña, digamos, esos países nuestros machistas, ¿verdad? Donde te dicen que el hombre no llora y tú eres aquí, tú eres allá. Y entonces, las mismas abuelas, las mismas mamás incentivan eso, ¿verdad? Las madres de antes, ¿no? Hay esa esa, misoginia, ¿no? pero no, en ella no, en ella decía, no, tú tienes un aspecto femenino que cultivar porque eso te va a completar, ¿sí? Eso es parte de tu evolución. Si no, no lo tapes, no lo ocultes. Y en el sentido espiritual, esto del Dios como madre es grandioso. Claro. Yo recuerdo Bueno, en la cuevita, sí, recuerdo en la cuevita un mexicano de esos machotes, así, que usaba revólver y hablaba así todo. Le pregunta a Josefina, mira, pero ¿cómo es eso del Dios Madre? Eso me suena a mí como, y dijo afeminado, pero usó otra expresión, ¿no? Que no voy a mencionar aquí para referirse al afeminado. Me suena a eso. Y ella se le quedó viendo y le dijo, pero es al contrario, mi hijo, le dijo, Dios es más madre que padre. Mira la creación. Y yo estaba oyendo y le decía, pero verdaderamente tiene razón. Cuando tú ves el óvulo, ese óvulo es tan gigante al lado de aquel espermatozoide que la única misión que cumple es el que representa al masculino, ¿no? Biológicamente. Cuando ves a la mujer y ves que lleva al hijo 9 meses en su seno, lo amamanta, lo lleva, lo acompaña, lo cuida. ¿Qué seríamos nosotros sin ese femenino? Es para ella, para Josefina, la mujer no cae. El que cae es el hombre en el paraíso. Ella decía, la mujer no cayó, el hombre estaba aquí, su conciencia y la mujer no tenía esa conciencia y pasó a estar así y ahora está la mujer aquí. Es decir, ella se acerca a él por el amor y el amor ella no lo pierde. Claro. Y decía, el pecado de la mujer, el único pecado de la mujer es la vanidad. Decía ya, con eso te decía todo. Claro. Hay un librito súper interesante
que se llama La mujer ayuda, creo que era ayuda, tentación y complementariedad del hombre. Sí. Allí dice Josefina que la Yo mujer hice está un puesta. ejercicio. Qué chistoso que mencionas ese librito. Yo cuando Sí. estuve en la granja hice un ejercicio en relación a ese librito cuando visité la granja. Bueno, allí dice ella que la mujer es casi que está puesta allí por Dios para que el hombre vea cómo debe ser como su comportamiento ante la vida, porque ella es toda entrega, ella es toda sacrificio, ella es pasión, es vida, tú la ves en la entrega a los hijos, en las cosas que hace, ¿no? Y el hombre, para mí era, ¿qué es el hombre? El hombre es de sí mismo. El hombre, según ella, maduraba a los 40. La mujer ya estaba madura a los 15, entendiendo por madurez el hecho de que puede renunciar a sí mismo, puede salir de sí mismo. ¿Ok? Estamos hablando en este sentido, madurez, como a la fruta que le quitas la concha y puedes comerla. O sea, el que está maduro es porque está listo para que el otro se alimente de él. ¿Ves? Ese es el sentido de madurez, ¿no? Eso lo aprendí yo en un poema de Gibran, creo que en el mismo de Derrota y de Josefina. ¿Ves? Entonces, son cosas distintísimas, ¿no? De cómo concebía uno la vida a cómo empiezas a concebirla con ella. Dios como madre y ese femenino como ayuda, complementario y sostén, del que te das cuenta que tú no, sin esa parte tuya, tú no estás completo. Hay un mito griego, no sé si has leído a Platón, del hombre redondo. El hombre redondo, según este mito, es un hombre que estaba completo y los dioses lo parten en dos, ¿no? Algo pasó que los dioses no estaban contentos con esta unidad. Yo me imagino que se refiere al ángel y parten en dos al hombre. Y desde entonces las dos mitades se buscaban desesperadamente y cuando se encontraban una a la otra, se unían y se abrazaban y lloraban desconsoladamente porque se habían reunificado. Bueno, ese es más o menos el sentido de lo que es encontrarte en tu aspecto femenino o de darle el valor que merece, el puesto que merece la mujer. Recuerda que nuestra sociedad la ha tenido como sierva, como esclava, como hasta entrado el siglo XX, un poco después, la mujer no contaba en nada. Es decir, por más que diga Josefina que no estaba preparada y que todo esto ha sido como un olvido injusto, ¿ves? Y ella viene como al rescate de esa inconsciencia que tuvimos. Está Hay un, apenas teniendo, ubicándose en el lugar que le corresponde, porque sí, cuenta en la mayoría de las religiones y de las culturas sigue estando subyugada a una condición muy por debajo de lo que es el hombre. Y hoy empieza a ver ya esa conciencia de igualarla, ¿no? exactamente, me hiciste recordar en uno de mis libros, como te dije, ninguno de estos está en la venta, pero bueno, eso está, se llamaba Voces en el Desierto. Es una serie de ensayos periodísticos que yo recojo. Yo nunca tenía tiempo para esto, pero una vez me enfermé de la garganta, me hicieron una operación y tuve que guardar cada aislamiento como 5 días y entonces ese fue el momento que aproveché para hacer el prólogo y armar todo, ¿no? Y allí hay un artículo que publico en Barquisimeto criticando una postura del gobierno en el censo que hicieron en uno de estos años que sonaba, era chocante. Decía, una de las preguntas en la casa era si tú estabas en quehaceres del hogar sin trabajar. ¿Cómo? Quehaceres del hogar sin trabajar. Es decir, el quehacer del hogar era cero. Si no recibías un estipendio, un salario, a mí no me gustó. Y entonces escribía a favor de esto. Yo decía, bueno, pregúntense ustedes qué pasaría
Si todas estas mujeres la que atiende la mesa, la que cuida al esposo cuando tiene fiebre, la que tiene que estar con el niño lidiando cuando, o sea, la que trabaja casi que, digamos, el triple que el hombre, decide hacer una huelga. Yo decía que el país todo se iba a la crisis. Claro. Entonces, cuando tengas oportunidad lo puedes leer. Es interesante porque llamaron por teléfono al director del periódico y pidieron que se publicara de nuevo en el domingo siguiente. Es decir, el artículo fue todo un éxito. Hay un público, es un público que está, que tiene pocos admiradores o pocos defensores, ¿ves? Porque sí ha habido como un desprecio a la parte del femenino. Y el mensaje viene como de nuevo a darle su valor, digamos. Y acuérdate que ella decía, no, es que Dios es más madre que padre. No, tú observas la naturaleza, eso es cierto. Tú ves al gallo por allá, la gallina haciendo todo lo que le corresponde con el animalito en el nido, lo otro. Es interesante en lo que ves, Y al final en este librito de la mujer, ella dice que la mujer en esa relación al final empieza como a decepcionarse de ese hombre. Y es cierto, el hombre no avanza como ella. Es decir, estamos siempre atrás, ¿sí? Por eso cuando yo le digo a Loreta, acuérdate, cuando llegues allá y San Pedro te abre la puerta, dile, pero mi esposo Guillermo estuvo conmigo, échale una mano. Yo le digo que se acuerde, que Tú tenga una ayudabas, carta de referencia. ayudabas. En este librito de Diario Poético hay Sí, mucho de eso, de esa transportación, digamos, de esa revaloración del femenino. No sé si lo ves. Fíjate que aquí hay un sol, pero hay un rostro de mujer, ¿ves? sí, Y claro. supuestamente este es el poeta, ¿no? Y hay como una ensoñación en esa proyección. Es el buscarse en el fondo, y en el fondo está ese amor, ¿no? Esa parte tuya. Esa amada no solamente representa la amada como tal, sino tu ser más íntimo. O tú estás con esa amada, vas a estar en conexión con ese ser. Están fusionados, por eso está ese sol y tiene ese rostro femenino. Hay un poema que me gustaba mucho, pero nunca que se llama Amada. Y este poemita, déjame ver si esto tiene índice, porque tú sabes que se me vino ahora ese poema. Es uno de los poemas que más, bueno, todos están en relación a esa búsqueda del femenino, a esa búsqueda del amor. Te he hallado, madre, ¿ves? Es todo cuando abre la rosa de ser. Quizás está al comienzo. No, porque el libro resume un historial. En mi época, digamos, solitario, en mi época de cogitabundo, de buscador. Después viene la época en que entro al mensaje y escribo unas oraciones. Y después viene, pero es una sola palabrita. Ah, aquí está. Ah, qué raro que lo coloqué después. Bueno, debe ser que lo escribí ya estando en la granja. Dice, amada, hace tiempo, no, hace tanto que dejé de buscarte y de rondar caminos por donde regresaba solitario con las estaciones. Hace tanto que detuve el tiempo, cansado de no hallarte, que mis pasos resbalan hacia el sueño y abro los ojos como una despedida. Pregunté por ti y te nombró el sentido de la tierra. ¿Qué otro credo? ¿Qué extraño país? ¿Qué mar nos separó?
El mundo no es tan grande para el amante que viene de muy lejos. Tal vez cruzamos el destino sin vernos, cercanos en alguna plaza, y sin saberlo, culpé al viento de estremecer los árboles. Tal vez aquella misma hora, la luna espejaba como uno solo nuestros ensueños, iluminando más la noche. Pero no nos unió en su posada de oscuro fuego la intemperie de la vida. No conjugó el cielo nuestros astros, y el hondo misterio de una mirada mutua no abrió nunca nuestras rosas. Ya no te aguardo, me he sentado a esperar la otra muerte. A veces no dejo de mirar inútilmente hacia ti, pero regreso a la vigilia tardía de una antigua sospecha. Tú no existes. Una noche lejana, ya no recuerdo, buscándome, te inventé. Y ahora que veo el año, 1987, fue precisamente ese año en que conocí a Loretta. O sea, la respuesta del Señor fue inmediata, porque este era un anhelo que me perseguía. Entonces, yo valoraba ese femenino, es decir, claro, tienes que trabajar después para limpiar, que no es fácil, ¿no? Esa concepción que traes, ¿no? Que te han educado de esta forma. Y lo vas a hacer, lo vas concientizando, lo vas logrando con la ayuda de la madre, con la ayuda de ella, con la ayuda de tu complementario. Esta valoración de la mujer y de lo que representa para nosotros, mm, y que estamos al final de los tiempos y se presenta como madre, se presenta como madre. A mí este librito me encantaba porque yo sé que Josefina lo leyó y a veces quizás le daban risa algunos poemas, pero otros dedicados a ella, sobre todo los cantos a la madre. En uno le digo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, pero ¿recuerdas es una referencia a lo que Pedro le dice y Jesús, Sí. él tiene que decirle, ¿me amas? Y él le decía, sí, yo te amo. Y él le volvió a preguntar, ¿me amas? Sí, y por tercera vez le preguntó, ¿pero me amas? Y me amas más que a esto. Y dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ese es el verso con el que yo comienzo. Eh, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ay, yo me estoy Piensa haciendo ahí. viejo. Antes tenía una memoria de elefante, ahora y aunque el incendio de mi sangre me alumbre la tierra, el incendio de mi sangre son esas pasiones que te llevan, ¿no? Ese torbellino eh, de pasión que lleva, etcétera. Y al final hay unos cantos dedicados a ella. Ya cuando reconozco lo que se da en ella, es como un testimonio de mi fe. Madre nuestra que estás en la tierra, dueña de nuestro misterio, polvo de nuestro polvo, ser de nuestro ser. Qué poderoso sol emergió de tu frágil noche. Algo así, ¿no? Y al final de ese poema, a ver si lo encuentro aquí, porque Encuéntralo. al Encuéntralo final, porque te no, es que quedan 10, te ese quedan 10 minutos. es un poema largo. ¿Con qué vas a cerrar esta conversación? 10 minutos, ¿ves? Se fue la hora en un segundo. En una conversación contigo quizás es más interesante ceñirse a un tópico, ¿verdad? Escoger bueno, podríamos decir que fue el femenino, ¿no? Sí, claro, eso fue. Lo vimos así como, y la vivencia en la colectividad que no es algo etéreo, eh, lleno de imágenes y de perfúmenes de incienso, ¿no? Los perfúmenes allí eran la ofrenda, como la de Abel, ¿no? Si era grata o no era grata. Era si dabas el paso para morir. Para tú y yo. Ok, ¿con qué cerramos?
Un poema de esos que tanto Sí. nos estás platicando. Puede ser. Busco- Entonces para concluir, estaban estos 4 que eran, y hay 2 libritos, no sé si buscarlos aquí. Déjame ver. Host Disabled Participant. Ok, no tengo cómo compartir la pantalla, pero está bien. Uno se llama Entre la nada y la vida, al que hice referencia. Ese sí está en Amazon. Y el otro está en relación a algo que sucedió en Venezuela, muy importante. Y yo estuve, con estos 2 libros, los tuve encabetados por años, sin decidirme a publicarlos. Y uno de ellos surgió a medida que veía lo que acontecía en Venezuela, surgió como ese impulso de dar a conocer. Y su centro es más que todo en la atención venezolanos, y yo desarrollo desde el comienzo hasta el final como una historia, es un ciclo que hace la libertad en Venezuela. Claro. Y para mí es interesante, ¿no? Entonces, Bueno, ese lo que he sería hecho, algo muy interesante que lo que he hecho hicimos con una charla en relación a eso. lo que he recibido, así que ha sido poco, ¿no? Ha sido para darle de regalo este libro a los que no tienen los recursos eso es lo que he hecho. Bueno, y para cerrar, hay un librito que publiqué en La Granja, pero nunca lo publiqué afuera. Quizás algún día. Es un poco privado. Quizás termino con ese libro. Hay un poema que se llama Perdón. Eso. Déjame ver si lo encuentro. Esta es una experiencia que tuvimos como colectividad, un momento que ella estaba muy decepcionada de nosotros. Me decía, ya, no me hablen, no quiero oír más palabras. Y yo en aquel entonces también tuve como un rifirrafe con ella. Sí, yo tenía tú sabes, mis momentos de yo ego allí, de orgullo. Y entonces, cuando empecé a concientizar que lo que estaba haciendo, caramba, ¿cómo esto me va a distanciar? Y empecé a ver lo que ella estaba diciendo. Porque mira, cuando ella te daba, digamos, te daba un consejo y tú lo sentías, muchas veces era el yo que sería. Ella dice, mi hijo, yo lo que estoy viendo es el espíritu. Es como si yo veo una culebra que está aquí, yo voy a darle así un manotazo. Pero tú sientes el efecto del manotazo y lo tomas desde ti. Y esa era parte de nuestra reflexión, digamos, tratar de superar y no quedarnos en nosotros mismos y valorar el consejo. Y entonces decidí acercármele de nuevo y decir, bueno, pedirle perdón. Y si la viese hoy de nuevo, eso sería lo que haría, decirle perdón. Entonces el poema dice, déjame ponerlo más grande porque tú sabes, los años. Yo sé que las palabras ya para ti no cuentan, y el viento del fracaso se llevó mi canción. Que tu ilusión baldía naufraga en la tormenta, y en tu velamen roto ondea la decepción. Pero hay palabras vivas que brotan desde dentro, del volcán extinguido de nuestro corazón. Y nada las detiene, son luz de nuestro encuentro. Nos queman en el alma si no estallan en voz. Por eso vengo hoy como amante maltrecho, caballero abatido, sin armas ni pendón, a entregarte en la rosa sangrante de mi pecho, tallada a sufrimiento, la palabra perdón. Perdón por los instantes en que no te he seguido, como ronda la tierra la vida de su sol. Y mi orgullo satánico me arrastra hacia el olvido de todo cuanto enseña tu voluntad de amor. Perdón por esas cosas pequeñas de la vida donde no correspondo como exige el Señor. Y vago cual jinete que ha soltado la brida en vanas complacencias y empeños sin
valor. Perdón por cuantas veces descuido tus rosales sin podar las malezas del jardín del amor, y crecen más espinas que rosas eternales, y en vez de perfumarte, corono tu dolor. Perdón por esa suerte de goces pasionales que me muestran que exijo lo que yo nunca doy, marchitos egoísmos que empañan los ideales de ese sublime fuego que en lo profundo soy. Perdón por la impaciencia que descargo en los niños cuando estoy en mí mismo e impongo mi rigor, y sus almitas tristes, ausentes de cariño, pagan injustamente mi mal e incomprensión. Perdón por todo aquello donde no doy la vida, como lo esplende a diario tu sufrir redentor, por tantas mezquindades que agravan tus heridas, y erguido me enceguecen sin postrarme al amor. Yo sé que las palabras ya para ti no cuentan, y el viento ha atestiguado mi indeterminación. Mas hoy vengo a decirte que en mi alma irredenta me duele una palabra. Perdón, perdón, perdón. Wow. Precioso. Precioso. Qué belleza, me encantó. Bueno, yo sabía que al final se me iba a quebrar un poquito la voz, pero Claro. está bien. Fue sentido en el momento, nos abrazamos. Recuerdo a Loreta llorando. No hay nada como la madre. Ok, esa fue mi despedida. Qué bien. Decirle a la madre que me perdone. Lo cual no quiere decir, pidiendo perdón, ese es el paso para seguir el reconocimiento, digamos. Por eso te dije un día que si ibas a titular mi entrevista, que pusieras allí en el fondo lo que dijo el mal ladrón cuando estaba crucificado. El buen ladrón y el mal ladrón. Y el buen ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Claro. Yo tengo un poema que escribí con esas palabras. Así Porque es. así me siento, que recibí todo sin merecerlo. Ella me dio todo. Creo que sí, eso nos pasa a todos, ¿no? Recibimos todo Sí. sin merecerlo a veces. Muchas veces. La encontraremos en algún momento. Como dijo alguien en un comentario, ella está viva. Está viva. Y somos nosotros los que estamos muertos, obviamente. Claro. Entonces hay que revivir, hay que buscar de nuevo la dracma perdida. ¿Sí? ¿Recuerda esa parábola? No. Sí, una señora, una parábola de Jesús. Empezó a barrer y encontró una dracma en su casa y estaba contenta y fue a avisarle a las vecinas y a los vecinos que había encontrado una moneda que se le había perdido, que tenía su valor. Y Jesús decía eso, que dice, cuando empiezas a revalorar lo que tienes. Bueno, es la interpretación que Mimi le da en Viviendo el Evangelio a ese pasaje. Tienes adentro un potencial
lo que hay es que excavar nuevamente, día a día. Pues Y si me bellísimo. preguntas con qué me despido, no te conviene porque empiezas a tocar la tecla y, y vuelvo a conversar. Sí, no, Lo, si ya no te, ya no te quiero preguntar, si lo que tienes te, algo más que decir porque te lo, tiras otra hora hablando. sí, lo que sí te puedo decir es algo muy breve, es que me encanta que hayas hecho esto conmigo, de llamarme a testimoniar, digamos, porque es más fácil quedarse en el anonimato. Pero ella le daba mucha importancia cada vez que sucedía algo en el hogar. De alguna manera nosotros íbamos allí, firmábamos, poníamos nuestro nombre. Yo veía que ella, el interés que le ponía era más como que la persona hiciese un ejercicio de libertad, como que firmando, o sea en la Avenida del Papa, recuerdo que hicimos esto, sea cuando atacaron la granja, o sea cuando hicieron, fueron cantidad de veces que fuimos allí, testificamos, pusimos en la prensa a veces el nombre nuestro. Me recuerda la parábola de los 10 leprosos que curó Jesús, y solo uno volvió a darle gloria a Dios y dijo, ¿y dónde están los otros 9? Entonces tú en cierta forma le estás dando oportunidad a esos leprosos de que se presenten y den gloria a Dios. ¿Mm? Entonces estoy contento de haber participado en esa oportunidad que me diste. Todos estamos contentos de todo esto que se está manifestando hoy. Yo que te puedo decir, es un gozo poderlo hacer a cada momento en todo lo que hoy estamos viviendo. Pues mi querido Guillermo, ya no te voy a dejar hablar. Si quieres otro programa lo vamos a hacer, pero como dicen, este arroz ya se coció, este programa se está terminando en este instante y al igual que tú, hoy agradecemos a quienes nos escucharon en esta maravillosa entrevista, en esta convivencia, en esta relación con el femenino, como tú lo expusiste, en esa relación tuya con Mimi, porque tu relación es la relación que tenemos hoy con ella y la que tuvieron todos físicamente con ella en la granja, en la vida de ella. Muchas gracias, querido Guillermo. Gracias a quienes nos escucharon hoy en este domingo, 2 de julio del 2023, desde la ciudad de Bolívar, en Missouri, y también aquí desde la Ciudad de México, México. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes. In Lakesh. Bueno, encantado. Gracias, Guillermo. Bendiciones. Hasta luego.